Muy buenos días, hermanos. Hoy domingo 1 de noviembre vamos a ver la lección número 5, basada en la Epístola de Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 26, y se titula Debemos demostrar la fe por las obras. Antes de iniciar la lección, pues vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a orar. Los invito a traer su Biblia, su cuaderno, para tomar las anotaciones pertinentes. Oremos, hermanos. Bondadoso y buen Padre Celestial, Padre amado, en estos momentos, Señor, estamos ante ti, agradeciéndote este hermoso día, agradeciéndote, mi Señor, en que nos has permitido concluir un mes e iniciar otro, tomados de tu mano, aprendiendo de tu palabra. Te ruego, mi Señor, que nos sigas guiando, porque tú eres la lámpara a nuestros pies y alumbrera nuestro camino. Síguenos guiando, Señor, fortaleciendo en estos momentos de gran angustia y tribulación para muchos de nosotros. Ayúdanos, mi Señor, a salir adelante, porque estamos en tus manos y confiamos y creemos en ti. Padre Celestial, y en esta mañana tan hermosa, te ruego humildemente, Señor, que bendigas, Señor, a esta sierva tuya para hablar con claridad, con humildad y sencillez. Que me uses, mi Señor, para que la palabra expuesta sea grata, Señor, y la sana edificación para cada uno de nosotros. Bendice las actividades de tu iglesia. Bendice a nuestro pastor David Livingston Guzmán, Padre bendito. Dale esa salud, Señor, la sabiduría de lo alto. Síguelo iluminando y guiando. Y también te ruego que bendigas a su esposa Rosina, que le des ese bienestar que ella también necesita, como toda su familia. Te ruego también, poniendo en tus preciosas manos a todos y cada uno de tus miembros, mi Señor, de tu amada iglesia, el divino Salvador. Cúbrelos con tu manto, mi Señor, llenándolos de esa salud que todos necesitamos, proveyendo también, Padre bendito, lo que tú sabes que también en muchos hogares hace falta. Dejamos todo en tus manos, mi Señor, porque todo bien proviene de lo alto. Seguros estamos de ello. En Cristo Jesús, tu amado Hijo, doy gracias por todo y ruego el perdón de mis pecados. Amén. Recordemos, hermanos, ¿qué es la fe? Sabemos que es la respuesta de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1 nos dice, ¿qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y vemos aquí, hermanos, que la certeza es nuestra confianza. Sabemos que el Señor nos va a dar su respuesta, que el Señor nunca nos ha dejado. Pero que nos dice aquí viene una palabra muy importante, que es lo que se espera. Y al esperar esa palabra tan pequeña y tan importante, es lo que muchas veces nos hace flaquear. Porque el esperar, nosotros debemos de armarnos de paciencia. Y eso también lo vimos en el capítulo número 1, que nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, hermanos, todo va implícito. Debemos de saber esperar y confiar en la respuesta del Señor, porque sabemos que sus tiempos son perfectos. Vamos a la clase. Iniciamos la introducción que nos dice, nos cuenta el célebre escritor Chesterton
que Martin Luther King era propenso a irracionales ataques de ira, de furia. Y durante uno de esos ataques, hermanos y hermanas, él arrancó de la Biblia la epístola de Santiago. El propio Lutero reconoce por qué lo hizo. Y su posición al respecto en el prólogo del Nuevo Testamento de su Biblia de septiembre dice: hay que distinguir entre los libros y libros. Los mejores son el Evangelio de San Juan y las epístolas de San Pablo, especialmente la de los Romanos, Gálatas y los Efesios. Y la primera epístola de Pedro, para él estos son los libros que te manifiestan a Cristo y te enseñan todo lo que necesitamos para la salvación, aunque no conozcas ningún otro libro. La epístola de Santiago, delante de estas, no es más que paja, pues no presenta ningún carácter evangélico. Esto en el prólogo del Nuevo Testamento en el año de 1546, según Martín Lutero. Vemos que la razón para su opinión era el pasaje, amados hermanos y hermanas, que vamos a considerar en este momento. Para él, era contrario a su doctrina de la salvación solo por la fe. El pasaje enseña que la verdadera fe se demuestra por medio de las obras. Vuelvo a repetir. El pasaje nos enseña que la verdadera fe se demuestra por medio de las obras. Por el amor a nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos de ser obedientes a sus mandamientos, a su palabra, y de ahí, hermanos, vamos acrecentando también nuestra fe. El amor va implícito a la fe. Y al tener fe, en consecuencia, también va implícito las buenas obras. Vamos a ver ahora el desarrollo. El primer punto, vamos a ver los versículos del 14 al 17. Viene una pregunta incómoda. El punto número 2, los versículos del 18 al 23, un reto. El punto número 3, vamos a ver los versículos del 21 al 26 y es un ejemplo irrefutable. Y por último, vamos a ver las aplicaciones. Vamos a leer, por favor, hermanos, si pueden tomar sus Biblias, y vamos a leer los versículos del 14 al 26 de la Epístola de Santiago. Epístola de Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 26. Iniciamos, por favor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Iniciamos con el punto número 1, basándonos en los versículos del 14 al 17. Y aquí se hace una pregunta incómoda. Primero, tener fe no es solo tener conocimiento del Evangelio de Jesucristo, no es solo saber la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, saber cada libro con sus respectivos versículos. No es eso nada más, hermanos. Como dije hace un momento, es obedecer al Señor, obedecer sus mandamientos y su palabra. Es cuestión de mostrarla por medio de las obras que le corresponden. Y aquí, con toda razón, Santiago pregunta a los judíos convertidos a Cristo. Les pregunta, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La fe, hermanos y hermanas, la fe que salva es la que se demuestra en hacer las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como lo vemos en Efesios 2:10. Vemos también, hermanos y hermanas, hay quienes están en riesgos de perderse por toda la eternidad porque piensan que tienen la salvación. Y vuelvo a repetir, saben la Biblia, los versículos al derecho y al revés, pero tristemente no están produciendo el fruto que demuestra que su fe es verdadera. Aquí es una invitación para cada uno de nosotros, empezando conmigo. Hay una exhortación muy importante del apóstol Pablo, que la voy a leer. Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Segunda a los Corintios 13:5. Y aquí, hermanos, es muy importante, porque si nosotros ya hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, debemos de dar testimonio de ello. Y más en estos tiempos que hay tanta tristeza, dolor, angustia y amargura. Es donde debe resaltar la luz del verdadero cristiano. Es donde nosotros debemos de demostrar que con Cristo estoy ya juntamente crucificada y ya no vivo yo. Más que, hermanos, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Lo sabemos perfectamente bien. Lo hemos leído mucho. Gálatas 2:20. Ahí es el testimonio, hermanos. Vemos también otro punto muy importante. De manera práctica, Santiago ilustra lo inútil de una fe sin obras. Aquí nos cita el caso de hermanos necesitados de alimento, de vestido, que tienen diferentes necesidades hasta de enfermedad, y el cual va un hermano en Cristo, se acerca, que tiene el deber de ayudarlos porque tiene las posibilidades, mas sin embargo le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dad las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Pues de nada. Aquí no se unió la acción a la palabra. Los necesitados no fueron debidamente atendidos. No solo siguieron necesitados, hermanos y hermanas. Aquí lo más triste es que muchas veces somos piedra de tropiezo, como este ejemplo lo ilustra. Los hermanos necesitados se han desilusionado, no nada más del hermano del cual esperaban una ayuda, sino de su actitud y que sus palabras no fueron de gran testimonio para ellos. En Proverbios 25:14 nos dice que muchas veces somos como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de la falsa liberalidad. El punto número 3, hay una conclusión de Santiago muy contundente. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amados hermanos y hermanas, no podemos dar lo que no tenemos. No podemos producir las obras de Dios si no hemos nacido realmente de nuevo. El Señor Jesucristo dijo que el árbol por sus frutos es conocido. Así, el que dice que tiene la fe que salva debe ser conocido por su buen fruto. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y eso lo vemos en Mateo 7:18. Es importante dar testimonio de quién hemos creído y confiado. Es importante dar testimonio también que somos hijos de Dios y que tenemos fe y confianza en Él. No seamos, hermanos, como los discípulos, que el ejemplo cuando viene la tempestad en Mateo 8:23-27, que iban en la barca, ustedes recordarán, y se asustan porque la tempestad está todo lo que da y el maestro dormía. ¿No ves que perecemos? ¿Y qué hizo el Señor? Se levanta y detiene la tempestad. En cambio, qué diferente cuando se demuestra la fe. Y lo vemos en el centurión, que le pide al Señor que vaya y sane a uno de las personas que le sirven. Le ruega que vaya y el Señor le dice, Jesucristo le responde y le dice, yo iré y le sanaré. Y el centurión le responde que él no era digno ni de que estuviera bajo su techo. Mas sin embargo el Señor ahí se maravilló de su fe, porque le decía que solamente con una palabra bastaba.
y su siervo sanaría. Y el Señor le responde y dijo a los que le seguían que ni aún en Israel había hallado tanta fe. También vemos cómo el apóstol Pedro, cuando le dice al Señor que él quiere ir hacia él que está en el mar, él desciende de la barca y camina hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Cuando ve el fuerte viento, ¿qué pasó? Se turbó, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y empezó, Señor, Señor, sálvame. Y el Señor en su infinita gracia y amor extiende su mano y lo levanta. ¿Y qué le dice? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y así somos muchos. Dudamos de lo que el Señor haga hacia la petición que le estamos poniendo en sus manos. Debemos de tener fe como la mujer cananea que le pide que vaya y saque de su hija el demonio. Lo vemos en Mateo 15, 21 al 28. ¿Y qué le dice el Señor? Oh mujer, grande es tu fe. Así debemos nosotros manifestar nuestra fe cotidianamente. Y más en estas situaciones tan difíciles que tenemos, que estamos pasando directa o indirectamente en nuestras familias o en nuestros vecinos. Aquí se demuestra la fe, la templanza y el amor para nuestro Dios y para nuestro prójimo. El punto número 2 lo basamos en los versículos del 18 al 23 y nos habla de un reto. Punto número 1. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago nos enseña que la fe sola no salva. Lo que sí está enseñando, hermanos y hermanas, es que la fe que salva está ligada a las obras que debe producir. La fe que no produce obras dignas de Jesucristo está muerta. En cambio, la que produce obras dignas de Él es una fe viva. Hermanos y hermanas, hacemos buenas obras no para ser salvos, claro que no, porque ya lo somos. ¿Qué nos dice Mateo 5:16? Nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También lo vemos en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Primera de Pedro 2:12, ¿qué nos dice? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Tú crees que Dios es bueno? Bien haces. No todo lo que el mundo llama fe es la fe verdadera. Sabemos que hay diferentes corrientes, tipos de doctrinas que vienen a entorpecer la obra del Señor. Y debemos de tener mucho cuidado. Hay un asentamiento intelectual
a las verdades del Evangelio por parte de los que se dicen hermanos, hay que tener mucho cuidado, hermanas, simpatizantes, pero que no se han arrepentido de sus pecados y mucho menos van a ser de nuestro Señor Jesucristo. Son lobos rapaces buscando a quien devorar y sabemos que esos lobos están en las congregaciones. Vemos también que Santiago enseñó que hasta los demonios creen y tiemblan. Ya hay varios versículos que nos hablan al respecto. Como son, si gustan anotarlos, Marcos 1, 24 al 26, Marcos 3, 11 y 12, y también Marcos 5, del 7 al 9. Debemos de tener mucho cuidado con pseudo cristianos. De nuevo, Santiago nos dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. La verdadera fe presenta como argumento definitivo las obras que realiza. No solo debemos hablar de la fe, también debemos hacer lo que esa fe inspira en nosotros para realizarlo. Hace mucho tiempo, un maestro de la ley dijo, habla poco y haz mucho. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y esto lo vemos en 1 de Juan 3, del 16 al 18. No podemos dar, hermanos, lo que no tenemos. Y si no tenemos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, no hemos dejado al viejo hombre. Y nos dice Señor en Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es amor. Y nosotros, ¿qué nos dice? Amémonos los unos a los otros como yo os he amado. Y si no tenemos amor, ¿cómo lo podemos dar? Mucho menos tenemos a nuestro Señor. El punto número 3 lo basamos en los versículos del 21 al 26 y nos habla de un ejemplo irrefutable. Y ese ejemplo irrefutable es Abraham, que sabemos que es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él tenía una fe verdadera. Los judíos convertidos sabían muy bien su historia. Santiago cierra la discusión acerca de la fe muerta y las obras que son prueba de una fe viva de manera irrefutable. La fe de Abraham se manifestó en el momento en que iba a sacrificar a Isaac, como lo podemos recordar. Cuando Santiago dice que Abraham fue justificado por las obras, quiere decir que Abraham mostró su fe en el tiempo de ser probado por Dios ante los hombres. Ahí Abraham demostró su fe porque fue obediente al mandato de Dios, a lo que el Señor le pidió. Porque ama a Dios, es obediente y va implícita su fe y su obra. Y esto lo vemos en Hebreos 11 del 17 al 19. Por otra parte, cuando el apóstol Pablo escribió, justificados pues por la fe, estaba diciendo
que Dios nos estaba dando su aprobación y nos declaró justos por la fe delante de Él. La fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y su fe se perfeccionó por las obras. La fe verdadera, hermanos y hermanas, no se puede desligar de las buenas obras. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Demostró que tenía una fe viva y verdadera y fue llamado amigo de Dios. Hermanos, hermanas, el ejemplo de Abraham no se puede olvidar. Los creyentes de todos los tiempos y de todas las nacionalidades somos identificados con él. ¿Por qué? Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Los hombres, para ser justificados delante de Dios, deben tener la fe que hace las obras que corresponden a verdaderos creyentes. El énfasis de Santiago es que las obras testifican que quienes las hacen tienen la fe verdadera. La fe se demuestra hacia Dios únicamente. Si alguno dice que tiene fe, debemos demostrarlo también por medio de las obras. Una mujer mostró su fe por sus obras y ella fue Rahab. Salvó su vida y la de su familia, recibió a los espías y los envió por otro camino, como lo podemos leer en Josué 2. Y aquí repite Santiago su conclusión. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos y hermanas, la fe no excluye a las obras y las obras no excluyen a la fe. La verdadera fe produce obras que agradan a Dios. Un cuerpo sin espíritu no puede hacer nada, ni bueno ni malo. La fe sin obras, al igual que el cuerpo sin espíritu, está muerta. ¿Cómo aplicamos estos conocimientos? Número 1. Tener fe no es solo tener conocimiento del Evangelio de Jesucristo. No es solo palabras, es cuestión de mostrarla por medio de las obras que le corresponden. Número 2. La fe que salva es la que se demuestra en hacer las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como nos dice Efesios 2:10. Punto 3. Hacemos buenas obras no para ser salvos, sino porque ya lo somos. Punto 4. La fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y su fe se perfeccionó por las obras. La fe verdadera no se puede desligar de las buenas obras. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Demostró que tenía una fe viva y verdadera. Y por último, 5. La fe no excluye a las obras no excluyen a la fe. La verdadera fe produce obras que agradan a Dios. Un cuerpo sin espíritu no puede hacer nada, ni bueno ni malo. La fe sin obras, al igual que el cuerpo sin espíritu, está muerta. Gracias, hermanos, y que Dios les siga bendiciendo.